buenas noches para todos. Iniciamos entonces este tercer capítulo con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor lo anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces iniciamos con el tercer capítulo del Lumen Gentium, que consiste en la constitución jerárquica de la Iglesia, particularmente del episcopado. Iniciando entonces el numeral 18, como dice textualmente en el Lumen Gentium, para apacentar el pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó a su Iglesia diversos ministerios ordenados al bien de todo el cuerpo, pues los ministros que poseen la sacra potestad están al servicio de sus hermanos, a fin de que todos cuantos pertenezcan al pueblo de Dios y gozan, por tanto, de la verdadera dignidad cristiana, teniendo libre y ordenadamente a un mismo fin, alcancen la salvación. Entonces, es importante entender que Cristo instituyó la Iglesia y Él fue, como tal, Él quien eligió a los 12 apóstoles con el fin de que los apóstoles fueran los predicadores de la Iglesia, de la fe y la comunión. Entonces es importante entender que la Iglesia es una unidad, es igual a Pedro y es igual a Jesús. También es importante entender que Pedro fue el elegido entre los 12 apóstoles y pues fue el vicario de Cristo. Asimismo, entonces, la Iglesia, el Señor la fundó en los apóstoles y la edificó en el bienaventurado Pedro, y la piedra angular es Cristo. ¿Cuál era como el fin de los apóstoles? Llevar el Evangelio como el principio de toda la vida para la Iglesia. Entonces ellos pues tenían una misión, entonces la misión de servir, la misión de llevar la palabra del Evangelio y de instituir la Iglesia en todos los países y en todo el mundo. Aquí es donde nace pues la jerarquía de la Iglesia. Entonces iniciamos por Pedro, que es la primera persona que Dios encargó la misión de pues llevar la palabra de Dios, el Evangelio. Y tenemos como lo dice el testimonio de San Ireneo, que por tradición apostólica los obispos son la sucesión de los apóstoles. Entonces aquí menciona que los obispos han sucedido por institución divina a los apóstoles como pastores de la Iglesia.
Entonces, quien escucha a los obispos, escucha a Cristo. Quien desprecia a los obispos, desprecia a Cristo. Pues es un llamado divino que les hizo Dios para seguir pues una vida de orden sacramental y de fe. Ellos pues tienen un oficio paternal y son ministros de Cristo, son los dispensadores de los ministerios de Dios y dan testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Asimismo, son los administradores del Espíritu y la justicia. Al igual que los apóstoles y que Pedro, descienden a ellos pues el Espíritu Santo mediante una infusión y hay algunos que, bueno, por imposición de las manos, que es donde inicia la consagración episcopal, se transmite este don. Aquí nace el sacramento del orden, que es el principal sacramento al que pues están llamados los obispos, y es el primer paso para ser parte del cuerpo episcopal. Es importante que entendamos que los obispos hacen las veces del mismo Cristo, maestro, pastor y pontífice. Y pues aquí ya menciona en este tercer capítulo lo que es el colegio apostólico, que más adelante les voy a mencionar. Entonces, dentro de pues, el fin de la iglesia pues es promover la caridad y la paz como un fin que tiene el colegio apostólico para llevarlo a todo el mundo. Entonces el colegio, bueno, como lo mencionaba más adelante, les menciono sobre lo que es el colegio apostólico. A su vez, los obispos no tienen autoridad a menos de que estén en comunión con el romano pontífice. Entonces aquí ya viene, pues después de Pedro, entonces está el Papa o Sumo Pontífice como cabeza de la Iglesia. Ellos tienen plena, suprema y universal potestad, además de libertad, frente a cómo profesan su fe en la Iglesia. Ellas son la cabeza del colegio o cuerpo episcopal y pues como mencionaba entonces tienen total potestad, además universal, ¿no? Entonces los papas, como son elegidos en diferentes momentos del tiempo. Aquí también menciona el papel de Simón y Pedro, entonces, dos apóstoles. Entonces Simón es la roca y las llaves de la iglesia, y Pedro, Dios le dio el poder de atar y desatar. Lo que quede atado en la tierra quedará atado en el cielo, lo que quede desatado en la tierra quedará desatado en el cielo. Una de las características del colegio o el pueblo de Dios es la variedad y la universalidad. Y aquí pues es importante entender que, bueno, después de el Papa o sumo pontífice, entonces vienen los obispos por jerarquía, ya como lo hemos venido mencionando. Entonces, los obispos gozan de potestad propia para bien de sus fieles, y pues ellos lideran un acto colegial en donde hay mutuas relaciones de cada obispo con las iglesias particulares y con la Iglesia universal.
Los obispos individualmente son el principio y el fundamento visible de una unidad en sus iglesias. A ellos se les son asignadas unas iglesias y una porción del pueblo elegido para seguir el camino hacia la salvación. Entonces aquí es importante que ellos pues sigan el fin de promover la paz, el amor y la unidad. Y como les mencionaba, entonces como les son asignadas una iglesia, entonces tienen una porción del pueblo que hace parte pues a sus iglesias y allí gozan de potestad propia para bien de sus fieles. ¿Cuáles son las funciones de los obispos? Entonces, las funciones de los obispos son promover y defender la unidad de la fe, disciplina común de toda la iglesia. Además, tienen la función de instituir a los fieles en el amor de todo el cuerpo místico de Cristo y pues se enfocan en las personas pobres, las personas que sufren y los perseguidos por la justicia. Además, como tercera función, tiene la función de promover, en fin, toda actividad que sea común a toda la iglesia. La dilatación de la fe, la difusión de la luz de la verdad, ejerciendo bien pues su rol como obispos, trae beneficios para la Iglesia Universal. También tenemos la predicción del Evangelio, dotados de la autoridad de Cristo. Entonces ellos tienen el fin de ganar nuevos discípulos para Cristo, administradores de la gracia del supremo sacerdocio, dirige toda legítima celebración de la Eucaristía y disponen de la administración del bautizo, la confirmación, disciplina penitencial, sagradas órdenes. Además tienen el fin de edificar a sus súbditos con el ejemplo de su vida, rigen como vicarios de Cristo, tienen el derecho y deber de legislar sobre sus súbditos, de juzgarlos y regular con todo cuanto pertenece a la organización del culto y el apostolado. No son vicarios de los romanos pontífices y se confía plenamente el oficio pastoral en los obispos. Tienen potestad propia en los pueblos que gobiernan. Y el obispo pues tiene que dar cuentas a Dios de las almas de su pueblo, es decir, de su iglesia. Y pues también es importante entender que, bueno, los fieles unidos al obispo, como el obispo, los fieles son unidos al obispo como el obispo a su iglesia y su iglesia a Jesucristo. Luego pues tenemos a los sacerdotes o presbíteros, entonces los sacerdotes del Nuevo Testamento como cooperadores, hijos y amigos. Entonces los obispos le dicen a sus presbíteros amigos, adscritos al cuerpo episcopal por razón del orden y del ministerio. Ellos hacen parte pues de una jerarquía inferior, que es la jerarquía del presbiterado, que no se está centrando pues este video. Y seguidamente tenemos a los diáconos. Los diáconos no son, bueno, se les impone las manos y no en orden del sacerdocio, sino en orden del ministerio. Los diáconos pueden, o generalmente, son varones de edad madura, aunque estén casados, o jóvenes idóneos, según la ley del celibato. Ellos pues tienen también como la responsabilidad de llevar la palabra de Dios, instruir y exhortar al pueblo, leer la Sagrada Escritura a los fieles, llevar el viático a los moribundos, entre otros. Y aquí pues es importante entender un poco lo que es el colegio apostólico, que es decir, a Pedro más los apóstoles, como el obispo más el sumo pontífice o el papa. Y pues ellos tienen unos concilios en donde se reúnen